Hola a todos, buenas tardes. Hoy tenemos nuestra tertulia de noviembre con dos invitados muy especiales. En primer lugar tenemos a la maestra Marta Egan, que es especialista en relicarios, tiene 30 años de estudiar relicarios. Y por otro lado tenemos al doctor Juan Manuel Yáñez, que se dedica a la Cruz de Huatulco. Este santuario novohispano, del cual él nos platicará, hizo su tesis de maestría, de doctorado al respecto. Entonces, ya se acercan estas fechas en donde en México, por lo menos, tenemos una fecha muy importante que es la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, que es el santuario más importante de México como país y que ustedes saben que ha trascendido las fronteras. Y bueno, pues toda esta época de fin de año que hace reflexionar y que genera recuerdos, que genera todo tipo de alusiones a las divinidades, ya sea si son católicos para dar gracias, si son católicos para celebrar un año que se ha terminado y el principio del otro. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de la Santa Cruz de Huatulco. Por favor, doctor, díganos usted. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Marta, por dejarme participar en esta charla, en esta tertulia. Es muy enriquecedor para mí conocer el trabajo que se está haciendo sobre este tema, que es el de la Cruz de Huatulco, el cual yo he abordado en diferentes trabajos, a partir primero desde una perspectiva de la historia del arte, sobre las pinturas que se elaboraron de esta leyenda, de esta tradición que fue muy importante no solo para Oaxaca, sino para toda la Nueva España, ya que aparece pues reseñado en diferentes libros, desde Juan de Torquemada y pues entre otros autores que posiblemente vayamos discutiendo, y que narraba un momento muy importante para la fundación de la religiosidad en América, que era la predicación antigua de Santo Tomás. Según la tradición, quien había plantado la reliquia de la Cruz de Huatulco en esta costa perteneciente a la diócesis de Antequera de Oaxaca fue el apóstol Santo Tomás. Hay un sustento bíblico de que Jesucristo había dicho a sus apóstoles que predicaran en todo el orbe. Cómo América pudo haber quedado fuera de este señalamiento, y se creía que en el siglo I un apóstol de Cristo, muy seguramente Santo Tomás, se había trasladado a predicar a tierras americanas. Y esto va a tener una importancia entre el criollismo, porque pues es la forma en que se santificaba la tierra. Incluso que no había permanecido América durante 15 siglos en las tinieblas, sino que había sido parte de la predicación desde el siglo I. Posteriormente, ya en 1587, se piensa, aunque hay autores discuten si fue Francis Drake o Thomas Cavendish, que eran protestantes, que cruzando el estrecho de Magallanes, llegaron al puerto de Huatulco. Al encontrar la cruz intentaron profanarla, pero de diferentes medios. Primero con hachas, con sierras, atando cabos a la proa del barco para jalarlo, y finalmente con fuego, sin que la imagen pudiera ser dañada por los ataques de los enemigos protestantes. Y esto también va a ser un discurso muy importante de la defensa de las reliquias por parte de la religión católica frente a las denostaciones que hacían pues los protestantes. Es por eso que en 1612 un obispo de Antequera llamado Juan de Cervantes
Curiosamente va a ser el primer obispo criollo, hijo de padres mexicanos y descendiente de los primeros conquistadores de la Nueva España, pues va a trasladar esta reliquia del puerto de Huatulco a la catedral de Oaxaca, donde le va a dedicar una capilla, y en esta capilla pues va a colocar un fragmento de la reliquia, porque la reliquia se va a dividir en diferentes partes para ser distribuidos en diferentes territorios dentro y fuera de la Nueva España. Para ya para la segunda mitad del siglo XVII, un descendiente del obispo Juan de Cervantes, que va a ser Nicolás Gómez de Cervantes, pues le va a adornar también la capilla. Se piensa que él fue el que va a donar el retablo, que yo creo que existió hasta el siglo XIX, en donde todavía se conserva una pintura. Si puedo compartir pantalla, bueno, para que lo vean, aquí en esta pintura que se conserva en la colección de la Catedral de Oaxaca, pues se ve cómo el pirata está tratando de prender fuego a la reliquia. El hecho de no, porque pues la pintura posiblemente sea del último tercio del siglo XVII, y pudo haber adornado y adornó sin duda la capilla de la Santa Cruz de Huatulco hasta el siglo XIX, en que fue cambiado el programa de la capilla, y de aquí pues hay diversas interpretaciones acerca del poder que tiene la reliquia contra el fuego y contra otros males, que he leído el trabajo que hace Marta Egan, y me parece muy interesante, porque realmente se cierran las ideas en torno a todos los beneficios que tenía la Cruz de Huatulco. Bueno, este mismo Nicolás Gómez de Cervantes, que va a ser deán de la Catedral de Antequera, pues va a hacer un sermón de la exaltación de la Cruz de Huatulco, que se celebraba el 14 de septiembre. Cada 14 de septiembre tenía su celebración la Santa Cruz de Huatulco, y una de las cosas que yo he visto a partir del dedicado al obispo Juan de Cervantes, este es su retrato, que fue el primer obispo criollo, y que va a tener, pues toda su familia va a tener una gran devoción a la Santa Cruz de Huatulco. Uno de ellos va a ser Antonio Cervantes y Carvajal, quien va a dedicar también una capilla de la Santa Cruz de Huatulco en el convento de Nuestra Señora del Carmen. Lo que me parece muy interesante es la relación que hay entre la devoción en Puebla, que parece estar impulsada también por un Cervantes, y con los carmelitas, que es algo que he estado leyendo del trabajo de Marta. Pues dentro de las interpretaciones que se han hecho de la reliquia de la Santa Cruz de Huatulco, pues son que existe una interpretación de que se concebía la festividad de la exaltación de la cruz el 14 de septiembre como un momento de purgación. En los Flos Santorum de Alonso de Villegas, de Rivadeneira, se menciona como un momento de arrepentimiento del pueblo por sus pecados. Y en estas interpretaciones, Fray Francisco de Burgoa, que va a ser un dominico oaxaqueño, considera que la profanación de la Cruz de Huatulco va a ser como un castigo al pueblo de Dios por sus pecados, de acuerdo a ciertas interpretaciones que hace del libro de Isaías, pero también de la misma festividad. El 14 de septiembre es la exaltación de la Santa Cruz de Huatulco, porque sigue la tradición de que Jerusalén fue invadido por el rey persa Cosroes, y roba la cruz de Jerusalén. Entonces, este episodio que es trágico, si es Constantino el que recupera la cruz de Jerusalén, bueno,
Entonces, él recupera la cruz de Jerusalén y la devuelve. Entonces, con todos estos antecedentes, la Santa Cruz de Huatulco, pues también va a ser interpretada como un nuevo castigo al pueblo. Este castigo al pueblo ya no va a ser impulsado ni por los ni por otras religiones, sino por los protestantes. Es decir, se está actualizando el discurso hacia las invasiones piratas que hay en las costas oaxaqueñas. Ahora bien, ¿cuál es el pecado que están cometiendo los oaxaqueños o los pueblos pues para ser castigados de esta manera? Una de las interpretaciones e hipótesis que argumento es el pecado de la idolatría, entre comillas, de los indios. Es algo que no he podido comprobar, pero en todo momento la presencia de los crucifijos y las reliquias en esta festividad tienen un sentido de la conversión, que el que no, que no se haya convertido se convierta y pues sea ya un cristiano fiel, porque pues en la segunda mitad del siglo XVII hay un periodo en Oaxaca en el cual las campañas y las luchas contra la idolatría, que si bien no son sistemáticas, pues sí tienen un mayor impulso por parte de los obispos. Entonces los obispos también van a impulsar esta serie de mitos, esta serie de relatos con los cuales se está buscando un sentido de culpabilidad, un sentido de arrepentimiento para que los indígenas pues por fin se puedan convertir. Los obispos en ese entonces, pues desde la llegada de la Inquisición en 1571, me parece, ya pues fueron absueltos de los castigos severos de la Inquisición y quedan bajo el cuidado de los obispos. Para la segunda mitad del siglo XVII los obispos ya parecen desesperados porque estas prerrogativas, estos derechos de no ser castigados los indígenas duramente, pues están permitiendo que la idolatría persista y que se esconda tras el disimulo. Entonces, de acuerdo a estas tradiciones, pues no se busca culpar al indio, sino al protestante, pero también se está invitando al indígena, que a partir de las manifestaciones de sus imágenes sagradas se convierta. Y aquí pues tenemos otros casos, no solo el de la Cruz de Huatulco, sino como el de la Virgen de Guadalupe, que es una copia del de la Ciudad de México, que está al norte de la ciudad de Oaxaca, que en esa misma época fue incendiado, se incendió por la llama de una vela, pero la imagen quedó intacta. Y aquí también los obispos van a decir, por favor, esta es una señal para que se conviertan, vean cómo los milagros, cómo Dios se manifiesta a través de los milagros visibles, en este caso del fuego. Y otro caso, pues no se diga la Virgen de Juquila, que también a partir de un incendio la imagen resulta intacta y es trasladada a uno de los santuarios que hoy en día es uno de los mayores centros de peregrinación del Estado. Entonces, estos milagros que están siendo impulsados por parte de las autoridades religiosas, pues tienen esa misión de fomentar la religiosidad entre los diversos fieles y buscar el arrepentimiento y la redención de un pueblo que sí es católico, pero que tiene desviaciones hacia la heterodoxia ese es lo que, hacia la línea que yo me he ido. Puede haber otros pecados, pero yo he querido enfocarlo hacia las desviaciones de la ortodoxia católica. Pues eso sería lo que yo podría decir. Y muchas gracias. No sé, una pregunta, Juan Manuel. ¿Por qué no el 3 de mayo? ¿Tienes idea? O sea, porque también es la celebración de la Santa Cruz. Sí, la celebración de la Santa Cruz
que es como cuando, me parece que es cuando se descubre la Santa Cruz por parte de Santa Elena, no estoy seguro. Sí tuvo, también fue una festividad celebrada, pero yo pienso que por el carácter purgativo y de arrepentimiento se celebraba el día de la exaltación de la cruz. Hoy en día, el 14 de septiembre pasa casi desapercibido ya en torno a la Santa Cruz de Huatulco y sí tiene su celebración en torno a al 3 de mayo, que es de la invención de la Santa Cruz. Pero originalmente era el 14 de septiembre con un sentido de purgación. Sí, pues hay que recordar que, pues sí, la Inquisición no tiene potestad sobre los indios porque son cristianos nuevos, por decirlo así, ¿no? Y también tenemos que recordar que sí, bueno, no es signo, la cruz per se, la forma de la cruz, para los primeros evangelizadores fue un problema porque por lo menos aquí en el centro de México tenemos muchas cruces atriales en los conventos, en los primeros conventos creados en esta parte de Mesoamérica, por decirlo así, y que no tienen la figura de Cristo, o sea, no tenemos el cuerpo de Cristo, tenemos inclusive los detalles de los instrumentos del martirio, pero ¿cómo explicarle a un indígena que esas eran las preocupaciones de los primeros evangelizadores, a un hombre muerto, o sea, que es una también de los prejuicios o de las ideas que tienen especialmente ciertas religiones o ciertas creencias religiosas, de que tú estás adorando un instrumento de tortura y de pena capital además. Sí, es algo polémico esta parte de la cruz, que por lo que podemos ver en esta imagen, nada más es la cruz, no tiene el cuerpo de Cristo, de Cristo moribundo, literalmente, o muerto. Y bueno, pues también hay figuras de Cristo muerto, los santos entierros y demás. Y pues hay que recordar que estamos a punto de entrar en una época barroca, y ahí es donde viene Marta, ¿no? Obviamente, todas estas manifestaciones de lo divino, y más las que se dan en la Nueva España y en sus territorios cercanos, en todo lo que tiene que ver con la catolicidad o la cristiandad, pues sí, es la exaltación especialmente del dogma de la Virgen, que aquí no aplica, pero se aplica con los santuarios de las vírgenes, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Juquila, que ya platicábamos. Con toda esta veneración ya viene el regreso, digamos, de la moda de los mártires. Es la época de los fuegos artificiales porque se quiere volver a la noche el día. Entonces, todos estos elementos que añade el Concilio de Trento y que los jesuitas van a dispersar por todos los mundos en donde estén. Y dentro de ellos, especialmente, no sé si ustedes han visto esta película biográfica de Lutero, en donde uno de los príncipes que lo acoge, precisamente ya que colocó sus tesis en Worms, tiene todo, yo supongo que tienen un lugar especial, bueno, una denominación especial, donde le enseña todas las reliquias que tiene de diferentes santos. Lutero dice, esto ya no puede ser, ¿no? Esto es algo muy de la religión católica apostólica romana, y nosotros tenemos que volver casi a los orígenes. Y bueno, ahí es, y como lo dice también la novela del Nombre de la Rosa, ¿no? Hay una parte en donde Guillermo de Baskerville le dice a Atzo de Melk, o sea, yo he visto monasterios que tienen el cráneo de San Juan Bautista cuando era niño, ¿no? Entonces, seguramente igual pasa con la Cruz de Huatulco, ¿no? Que
lo que decían también, la cruz, la cruz original, la cruz verdadera de Cristo, se desmenuzó prácticamente en tantos fragmentos que si los se reconstruyeran, pues seguramente daba un bosque, ¿no? Pero dentro de toda esta parte de la historia de las religiones, Marta seguro nos dirá algo al respecto. Cuando tú transmites la divinidad o el poder de los santos, claro, el poder absoluto de Dios a través de su Hijo Cristo, y los santos vienen como en segunda línea, más abajo en la pirámide, más abajo de la Virgen, obviamente. Por eso se tocan las imágenes, ¿no? Para conseguir una cura, una sanación. Por eso los mexicanos somos mucho de tocar. Y esto ya en los santuarios cada vez se hace menos, porque precisamente va en detrimento de la figura, a veces colonial, ¿no? Entonces estás transmitiendo esa divinidad a otro que no es divino. Entonces, de alguna manera se impregna, ¿no? Como el agua bendita también, ¿no? El Padre la bendice y también hay otras teorías al respecto del cambio de la composición del agua a través de las oraciones, ¿no? Y eso está demostrado en Japón, que no tiene que ver la demostración cristiana aquí. Pero bueno, ahora vamos a dejar hablar a Marta. Marta, háblanos del relicario de la Cruz de Huatulco. Bueno, mucho gusto. En primer lugar, quisiera felicitarle al doctor Yáñez por su tesis maravillosa. ¡Wow! Me he puesto a leerlo. Voy a decirles la verdad que no es que he leído todo, pero por supuesto me puse enfoque en la parte que se trata de la Cruz de Huatulco, que es cosa mía, digo, de interés. Es muy, muy interesante porque usted seguramente ha leído cantidades de fuentes, ¿no? Para entender cómo estuvo la atmósfera y la situación en esta parte de la Nueva España. Por mi parte, yo estoy acercándome al punto, o sea, a la Cruz de Huatulco, al sujeto de la Cruz de Huatulco, desde otro punto de vista. Me interesa mucho la manera en la cual el catolicismo se aproxima a las reliquias. Y no es solamente una cosa de católicos, porque en casi todas partes del mundo y por toda parte de la historia humana, siempre la gente ha tenido fe en los restos de personas consideradas sagradas. Y por ejemplo, cuando se murió Ayatollah Khomeini, los fieles, digamos, sus partidarios, despedazaron su cuerpo. Entonces, esta es una idea, yo creo, de mi punto de vista, yo creo que es casi una idea internacional y tras todo el tiempo que muchas personas quieren tener una parte física, retener una parte física de la persona que tanto han admirado por su santidad o por su liderazgo o lo que sea. Bueno, yo creo que mirando esta cosa bien, la evangelización de los indígenas para mí es una cosa problemática, porque si yo fuera indígena, lo que no soy, sería de mucha confusión para mí. O sea que ellos tenían, al llegar los españoles, ellos tenían sus lugares sagrados y tenían su manera de practicar su fe original. Luego vienen los sacerdotes y conquistadores, algunos buenos, otros no tan buenos, y entonces imponen
sobre los sitios sagrados, otra forma de pensar y de creer, pero a la vez estuvo parecido. O sea que los españoles sobre todo han perseguido una política de sincretismo, ¿no? Imponiendo sobre lo que existía en estas partes de las Américas una creencia que tenía aspectos parecidos y otras cosas no tan parecidas. Entonces veo que estuvo el proceso de cristianización algo complicado, porque sería, no sé, tratando de pensar como los indígenas, me habría costado entender este proceso, ¿no? y por lo tanto, los obispos, los cleros tuvieron que luchar fuertemente para contrarrestar las creencias que estaban siempre o están siempre dentro de los pueblos indígenas. No sé, y mi interés es, quizás debo explicar un poco de cómo llegó a esto del relicario, digamos, de la Cruz de Huatulco. He sido por casi medio siglo aficionada de arte latinoamericana y después de 12 años con las monjas, luchando con ellas siempre, me interesa mucho la cuestión de religión y religiosidad, digamos. Y entonces, cuando estaba viajando, comprando para mi negocio, que ya, como digo, va a tener medio siglo de arte popular, de vez en cuando encontraba cosas. Y me acuerdo una vez en Lima, y eso debe ser hace como 35, 40 años, estaba yo donde una anticuaria en Lima. Y yo veo unas pinturitas enmarcadas y le pregunto a ella, ¿qué cosas son estos? Me dice, esos son relicarios del siglo, ¿qué dijo? 17, 18, algo así. Y enmarcados en plata y tienen 2 lados. Bueno, los miré, me parecieron muy bonitos, con imágenes de santos por ambos lados, diferentes santos o vírgenes. Y luego eso me impulsó a estudiar estas cosas y seguía preguntando dónde anticuarios, en los mercados, con los artesanos o quienes fueron, ¿qué cosas son relicarios? Y entonces, después de algún tiempo me di cuenta que la señora limeña me estaba mintiendo, que no fueron del siglo XVII o XVIII, sino del siglo XX. Y luego la plata que encerraba, las pinturas, no era plata, era metal blanco, digamos. Bueno, pero me puse a estudiar y seguir preguntando y leyendo y conversando con personas que saben más que yo, ¿no? Y me parece muy, muy interesante. Entonces, mi tesis, si se puede hablar de una tesis no académica, es que en todas partes del mundo, la gente siempre busca algo para mejorar o mejorar su seguridad personal. El mundo es un mundo loco. Lo que estamos viendo ahora no es nada nuevo. Y querían protegerse de alguna manera, ¿no? Y creo que esa es una idea internacional. Entonces pusieron su fe en los restos, digamos, de personas que admiraban. Y llegó a ser un escándalo terrible, ¿no? Creo que ha impulsado el negocio, el comercio, partes de seres humanos. Llegó a ser una cosa horrorosa.
y a veces chistosa, ¿no? Lo que pretendían decir sobre estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha impulsado el protestantismo, si no, no sé por seguro. Entonces, en las Américas fueron, según el Concilio de Trento, había que tener reliquias dentro de los altares antes de consagrar las iglesias, ¿no? Estaban en una cajita digamos, de piedra y luego unas reliquias compradas o comerciadas por la iglesia y cubiertas de una telita. Entonces, pero aunque los jesuitas, mayormente los jesuitas estaban exportando toneladas de reliquias de Europa para las Américas. Pero curiosamente, no permitían que los ciudadanos ordinarios, los colonos, tenían acceso a estas reliquias. No. Entonces, yo creo que esa carencia, digamos, de reliquias importadas que no estuvieron al alcance de la gente ordinaria, impuso la idea de buscar reliquias dentro de las Américas. Y eso entonces, de mi punto de vista, la cruz de Huatulco fue una cosa que llamó la atención a la gente y ellos seguramente sabían de la santidad de la cruz legítima, digamos, de Jesucristo, lignum crucis, los pedacitos o astillas de esa cruz, bueno, como usted dijo, llegaron a ser como un bosque interno. Yo creo que la gente tuvo esa idea viendo la cruz, que uno puede pensar que ha sido erigido por Santo Tomás, pero fue más bien, los mismos cronistas han dicho que más bien ha sido, sobre todo Torquemada, que ha sido el fraile Martín de Valencia, uno de los primeros 12 apóstoles que llegaron a Veracruz y fueron recibidos por el mismo Hernán Cortés. El fraile decidió, como otros de su grupo, de ir a la China, ir al oriente para cristianizar a la gente de esa parte del mundo. Y entonces caminó, según, descalzo a Oaxaca y luego fue a Huatulco, que fue el primer puerto de Nueva España. No fue Acapulco, sino Huatulco. Y llegó, pero poco después se enfermó, no pudo cumplir con su deseo de ir a Manila con los galeones. Entonces él regresó a la Ciudad de México, no exactamente a México, pero por el centro de México, y poco después murió. Siguiendo el hilo de las reliquias, varias personas despedazaron su cuerpo. Poco después desapareció todo el cuerpo del fraile Francisco de Valencia. Y luego el obispo Cervantes, por lo que yo he leído, decidió que los de Huatulco y visitantes y todos estaban quitando tanta madera de la cruz de Huatulco que él tenía que preservarla y mandó llevarla a Oaxaca, donde se construyó una capilla especial para ella. En mis viajes a Sudamérica y a México, a Mesoamérica, empecé a juntar relicarios. Son, de mi punto de vista, en Europa, muchos tenían reliquias por un lado y por el otro lado alguna imagen o pintura o escultura o obra gráfica de la Virgen o de algún santo. En las Américas, creo que como las reliquias no estuvieron al alcance de la gente ordinaria, entonces los relicarios que también estuvieron visto como
como amuletos y talismanes, muy importantes para los viajantes, ¿no? Sobre todo. Entonces llegaron a ser sin reliquias, hacerse sin reliquias. Tenían el término reliquia llegó a ser una cosa simbólica, digamos. Entonces, por un lado, la imagen de una virgen, la Guadalupe, de Remedios, de Rosario, de quien sea, y el otro lado también quizás un santo predilecto. Cuando estaba yo mirando y comprando y preguntando, mientras compraba también para mi negocio, para mi pequeño negocio, en alguna oportunidad, y eso es penoso para mí, no me acuerdo, pero compré este relicario, no me acuerdo, es terrible decirlo, pero no me acuerdo a quién se lo compré y cuándo y dónde. Me puse a estudiarlo, me pareció muy, muy extraño y curioso. Me impulsó a ver qué cosa es esta y entonces fue una parte de mi investigación. Yo no soy académica, tengo algún titulito, pero no es tan gran cosa, y como historiadora en arte latinoamericano. Y lo más que he estudiado y escrito sobre esta pieza, que mi artículo creo que va a salir en la revista de Adavi y Artes de México, pero seguramente me tienen algunas preguntas y con todo gusto se los contesto si puedo. Sí, muchas gracias. Ha sido muy interesante la presentación y es una pena. Bueno, yo espero que sí podamos conocer el origen de esta reliquia, ¿no? Porque tiene pues esta relación que hay con los carmelitas. Me Sí, llama mucho la sí. atención cómo se puede enmarcar o relacionar con esta orden religiosa. Sí. Yo Como tiene había... el escudo, o sea que en la parte superior tiene el escudo de los carmelitas y así dice también que es la cruz de Huatulco y bueno. Pero sus orígenes, yo conozco este mundo de anticuarios y la gente que maneja cosas antiguas, ¿no? Y es como dicen ustedes en México, es un relajo. Nadie sabe de dónde ha venido una cosa y no saben a dónde va y quién es el dueño y todo. Yo espero que haya sido totalmente la venta correcta. Sí, pues lo que comentabas hace ratito de las toneladas de reliquias que traían de Europa, en efecto, pues sí es la época en que se empiezan a hacer descubrimientos de las catacumbas. Entonces, por ahí hay un libro precioso sobre el barroco, un libro español, que te dice, bueno, o sea, había santos con historias muy parecidas, que al parecer eran el mismo, pero bueno, ya los tenían en días diferentes, o lo que les comentaba de esto que se ve en la película, se la recomiendo, la de Lutero. Bueno. Pues todos los que tenían poder adquisitivo, como dices, Marta, o sea, no era para los recién conversos, era, no sé, para alguien que tenía la capacidad de Claro. poder pagar la reliquia, ¿no? Y bueno, también el barroco tiene que ver mucho con estas figuras de Cristos sangrantes, que se les ve la rodilla de la primera caída, los Ecce Homo, los Cristos azotados, o sea, los cabellos son humanos de muchas de estas esculturas o de estas piezas, las costillas llegan a verse, que eso sería imposible para un ser humano vivo, a menos que tuviera un accidente muy grave. Pómulos, pues sí, son parte del cráneo de alguien. Y bueno, pues la idea del barroco era conmover a las personas para que sintieran este dolor, esta pena, y como decía ya Juan Manuel, esto de no pecar porque estás ofendiendo a Dios, ¿no? Que murió por todos tus pecados.
bueno, toda esta parte, todo el trasfondo que hay de la división del mundo, ¿no? Finalmente, a España, pues sí, tú tienes esta parte del mundo, pero la consigna es que vas a evangelizar a toda esta parte del mundo, ¿no? Entonces, esa es tu tarea que tienes encomendada y bueno, pues, llegan obviamente incluso hasta los franceses, que también son católicos, apostólicos romanos, y hay una carta que se conoce como el Testamento de Adán, en donde el rey francés le dice al español, pero ¿en qué momento Adán te dejó en su testamento esta parte del mundo, no? Y bueno, pues viene también toda esta parte protestante que ya mencionó el maestro con los corsarios, porque tenían una patente corso para depredar. Yeah. Lo chistoso es que llegan a Huatulco, es toda una vuelta enorme o sea, ahorita lo vemos como, pues tal vez normal, ¿no? Pero en esos momentos esas travesías eran impresionantes, ¿no? Pasar por esta parte del mundo, era complicadísimo, ¿no? A los ingleses que le dieran la vuelta, porque obviamente que no existía el canal de Panamá, ¿no? No existía. Eran meses y meses de travesía. Hasta años, pienso. Así es, y muy peligrosa, muy peligrosa también. Por eso les estuvo muy importante a los marineros de llevar amuletos y talismanes. Y tengo esa foto que es de un cuadro que está en el Museo de Oaxaca, de Cortés mismo, y se lleva un relicario. Yo creo que eso demuestra la importancia, sobre todo en la época de la exploración y la evangelización de estas cosas, ¿no? Para protegerles a los marineros, a los cleros, a los conquistadores y todos, ¿no? Y luego después siguió la tradición. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, la manera en que se sustenta una reliquia. Una reliquia se sustenta por esta relación que tiene con la divinidad, ya sea por su antigüedad, en Europa porque fue hecha por Nicodemo, por San Lucas, y por los prodigios que se tienen, pero me llama mucho la atención esto que comenta sobre que los cuerpos eran despedazados. ¿Hasta qué punto, digamos, el Concilio de Trento puede decir unas cosas, pero la sociedad, el pueblo, o sea, la manera en que se relacionaba con estos objetos sagrados, me pregunto si habría restricciones por parte de las autoridades hacia el uso de estas reliquias. No sé. Es que llegó a ser un comercio no solamente complicado, sino chueco, digamos. ¿Cómo se sabe si ha sido y algunas cosas hasta para darse a reír, ¿no? Completamente imposibles, ¿no? Como la leche de la Virgen, por favor. Y fue un comercio importante, ¿no? Con mucho dinero cambiando manos y con los jesuitas y otros cleros muy metidos en eso. Y estuvo importante para los que tenían poder. Si han habido secciones autorizadas, no sé. Sí, gracias, porque bueno, con respecto a las imágenes, o
sea, se les quitó, el Concilio de Trento les quitó ese poder sagrado, o le dio la vuelta al problema de que las imágenes no eran sagradas, sino que funcionaban como medios de la memoria. Sí. Sin embargo, la gente, o sea, tenía una relación no solamente para recordar los pasajes divinos, sino que las tocaba también con el fin de hacerse curar, con el fin de hacer llegar sus plegarias a la divinidad de una manera más directa. Y lo mismo hacía con las reliquias, que pues en realidad yo tampoco sé si hasta qué punto estaba permitido ciertas acciones o ciertos rituales y no representaban un peligro para que hubiera desviaciones. Yo creo que es un punto interesante. Sí, sí, ya. Y la importancia primordial de la reliquia es la creencia en el poder de la cosita, sea una astilla de la Cruz de Huatulco o sea una astilla de la Lignum Crucis, ¿no? Si la gente cree que esa cosita con oraciones a los santos o a la Virgen, si uno cree que esa cosita le puede ayudar a sanar, lo hace, ¿no? Había la tradición en Huatulco de poner astillas de la cruz dentro de agua y dárselo a una persona enferma para tomar, y eso le iba a sanar. Entonces, si uno cree en eso, en muchos casos sí funciona. No sé. Y todavía, o sea, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, aquí en Oaxaca, el arzobispo Eulogio Gilo mandó a traer de Roma muchas reliquias que todavía están en la catedral, incluyendo un fragmento de la cruz de Cristo que no sé dónde está, pero me llama la atención que ya en plena época de positivismo, todavía tiene mucha presencia. No sé actualmente si la gente todavía haga uso de estos métodos para curarse o para allegarse a la divinidad. Es que vemos ahora aquí en Estados Unidos en cuanto a cólera, COVID, que mucha gente está tomando una píldora Ivermectin que sirve mayormente para curar parásitos en caballos. Y si ellos creen que les puede curar, es posible, pero yo conozco gente que casi se ha muerto de usar esos métodos no muy científicos, pero la creencia es una cosa fuerte. Justo buscaba yo esto del agua que les comentaba. Es un investigador japonés que se llama Masaru Emoto. Entonces, él sostenía la teoría me parece que a la bendición de una presa hecha por unos monjes budistas. Entonces, él recogió una muestra de esa presa del agua antes de ser bendita o de atravesar por esta ceremonia de bendición de los budistas, y después la configuración, digamos, del agua cambió. Wow. Igual te lo han hecho, he visto también artículos al respecto, por ejemplo, de las lágrimas, que no es lo mismo una lágrima de alegría que una lágrima de tristeza, que una de rabia. Wow. O sea, la configuración cambia. Y bueno, pues esta era la idea de Masaru Emoto. Y lo del agua bendita. O sea, casi todos los santuarios, o muchos de los santuarios, tienen aguas benditas o algo, ¿no? Finalmente, porque es algo que está en contacto con una zona en donde hay una divinidad
Por ejemplo, en el caso de Chalma, el santuario del Señor de Chalma, pues hay un río que pasa, ahí te bañas y ahí bailas y demás, ¿no? La idea del agua bendita, de la pila del agua bendita en las iglesias. Y aquí en Nuevo México Ajá. tenemos un santuario, Nuestro Señor de Esquipulas. Y es una iglesia muy, muy bonita, muy sencilla, muy del campo, ¿no? De adobe. Hay un pozo en el sagrario que tiene arena milagrosa. La gente viene de todas partes, hacen peregrinaciones, Achimayo se llama, y se llevan partes de la tierra esa. Sería interesante hacer pruebas de eso, porque la arena mayormente viene del estacionamiento enfrente de la iglesia, ¿no? Pero si la gente tiene su fe en la posibilidad de una curación por medio de esa tierra, pues, ¿quiénes somos nosotros a decir que es una cosa boba? No es mi creencia, pero ayuda a mucha gente. Sí, claro. Y Juan Manuel, ¿qué tan vivo sigue el culto a la cruz de Huatulco? Yo creo que se ha perdido mucho de ser el gran, o sea, una gran tradición en la época virreinal. Pues hoy en día está, al menos en la ciudad de Oaxaca, en el campo de lo anecdótico. Yo creo que sí muchas personas conocen la tradición, la leyenda. Ahorita con lo de los mártires de Cajón, su capilla ha tenido pues un nuevo realce, pero como tal, yo creo que la cruz de Huatulco ya no tiene la fuerza que tenía. De hecho, su capilla original estaba más cerca al altar mayor, donde actualmente está la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, que anteriormente era del Señor del Rayo. En el siglo XIX ya el obispo Gilo lo manda a las capillas de la entrada, que es más pequeña, menos iluminada, para darle impulso a otras devociones, como el Señor del Rayo, que ahorita pues es quizá con la Virgen de la Soledad una de las imágenes con mayor devoción en la ciudad de Oaxaca. Pero yo creo que la cruz de Huatulco ya es más para contar la anécdota, ¿no? Contar la tradición. Yo no creo que tenga ya tanta devoción. En cambio, en el puerto de Huatulco me comentan que sí hay una celebración, justo que se ha pasado al 3 de mayo, ya no el 14 de septiembre, y que pues sí tiene una mayor devoción. Yo no he ido a la fiesta, la verdad, pero parece que haya tenido mayor suerte y pervivencia la tradición y la fiesta. Claro, y me recuerda, por ejemplo, lo que estábamos un poquito regresando, nada más que en otro aspecto, pues es un puerto, entonces de alguna manera los marineros, los pescadores tendrían que atenerse, pues es la cruz de Huatulco, ¿no? O era la cruz de Huatulco, y en eso pues también hay la otra parte de esta religiosidad popular que son los exvotos. Hay cantidad de exvotos, y seguramente Marta ha visto muchos en venta, dando esas gracias, porque finalmente uno de los miedos del occidente y seguramente de muchas otras culturas es el mar, porque al mar no se le puede domar, o sea, hasta el momento no hay barco que no sea un barquito de papel ante el mar. Incluso en el santuario de la Virgen de Guadalupe hay un exvoto enorme que es un barco que está casi para la iglesia, que está en la parte de arriba. Hay uno en San Luis Potosí, me parece, que también es muy impresionante, pero casi todos los pueblos marinos o que viven de la pesca o cosas por el estilo, tienen iglesias llenas de exvotos al respecto, precisamente de que los salvaron de un naufragio o de una tormenta o algo por el estilo, ¿no? Yo no he podido ver un exvoto de la cruz de Huatulco y yo no había sabido de reliquias de la cruz de Huatulco. Entonces, el hecho de poder ver ahora una, pues realmente me genera emoción el saber que
que existe y además con todo el relicario y toda la historia que se construye en torno a este. Yo, pues muchas gracias por esto. Pues me sorprendió muchísimo y me alegró muchísimo cuando de repente usted sobre todo mostró interés en este artículo, ¿no? O sea, el relicario. Me animó mucho porque yo estoy pensando, esa es una cosa mía que no sé por qué me interesa esa cosa, pero de repente usted se enfocó en eso y eso fue una cosa, no voy a decir milagrosa, pero voy a decir, voy a decir que es una coincidencia fabulosa de mi punto de vista. Y les agradezco a todos ustedes de tomar interés. Bueno, pues esta ha sido nuestra charla de este mes, súper interesante alrededor de un culto casi desaparecido que no tuvo como el impulso, en algún momento se perdió, en algún momento, como pasa en la religión católica, un santo se pone de moda o un culto se pone de moda y el otro de alguna manera pasa a un segundo plano, pero siempre hay personas que los recuerdan, siempre hay historiadores que los recuerdan, antropólogos y estudiosos que aunque no se crean con el mérito académico, pues sí tienen el mérito de estudiar estas piezas, como Marta, que ha hecho de estas piezas pues su vida de casi medio siglo, como ella afirma, y que eso es lo importante. O sea, la Cruz de Huatulco no va a desaparecer en el sentido de que siempre hay alguien que recuerda el culto, siempre hay alguien que investiga alrededor, y bueno, con esta pieza de este relicario de la Cruz de Huatulco, pues, ¿qué más se necesita para que siga perviviendo en la memoria de los oaxaqueños? Y pues muchísimas gracias a Marta también por esta generosa aportación a algo vivo, a generar otra vez un interés por este culto, un interés popular seguramente, y pues el interés académico que ha tenido el doctor Juan Manuel Yáñez. Pues muchas gracias a todos por vernos y Gracias. ya seguiremos a ustedes por su presencia y por compartir sus conocimientos. Hasta luego.